¿Crees que tu seguro médico es un escudo? La verdad es que es la máquina de destrucción de patrimonio más eficiente y silenciosa a la que te enfrentas. He pasado más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones. He visto a personas inteligentes perderlo todo en la crisis de 2008, en el estallido de las .com, e incluso en momentos de prosperidad. Y he aprendido que las mayores amenazas para tu futuro financiero no son las que aparecen en las noticias, no son las caídas del mercado ni las recesiones, son los sistemas que aceptamos sin cuestionar, aquellos diseñados para parecer protectores mientras, en silencio, drenan nuestra capacidad de construir riqueza. Y el sistema de seguros de salud es el ejemplo más perfecto de esto. La mayoría de la gente piensa que su póliza de seguro es seguridad. La realidad es que es una trampa financiera elegantemente diseñada. No se trata de evitar la enfermedad, eso es obvio. Se trata de comprender la arquitectura financiera que se aprovecha de tu miedo a ella. El sistema no está fundamentalmente diseñado para tu bienestar, está diseñado para su propia rentabilidad. Funciona como una máquina de transferencia de riqueza, moviendo capital desde tu bolsillo hacia el de grandes corporaciones, y lo hace con una eficiencia implacable. Piensa en tu póliza como un sistema, como una máquina. Cada mes la alimentas con combustible, tus primas. El motor funciona, pero la mayor parte de esa energía no se usa para impulsarte hacia la seguridad financiera. Se consume en burocracia, en beneficios corporativos, en costes administrativos y en un complejo entramado de intereses. Y cuando realmente necesitas que esa máquina funcione a pleno rendimiento, durante una emergencia médica grave, descubres los engranajes ocultos que nunca te explicaron. Las franquicias, los copagos, los tratamientos no cubiertos, las redes de especialistas limitadas, son los mecanismos de fallo programado del sistema, diseñados para activarse precisamente cuando eres más vulnerable. En mis más de 50 años observando los ciclos económicos y el comportamiento humano, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. La gente se concentra en el riesgo equivocado. Tienen pánico a una caída del mercado del 20%, un evento temporal y cíclico, pero ignoran la sangría garantizada del 5, 10 o incluso 15% de sus ingresos anuales que se destina a un sistema que les proporciona una ilusión de seguridad. No es sobre la salud, es sobre la matemática del miedo. El sistema te vende protección contra un evento de baja probabilidad, pero de altísimo impacto, como una enfermedad catastrófica. Pero el producto que realmente te entrega es un coste garantizado, recurrente y creciente que destruye tu activo más valioso, tu capacidad de capitalización. Puedes tener la ilusión de seguridad o puedes tener el control soberano de tu capital. El universo rara vez te permite ambos. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es su capacidad para ver la realidad tal y como es, no como desearían que fuera. Y la realidad es que, sin saberlo, estás participando en un juego cuyas reglas están diseñadas para que pierdas lentamente. Pero hay otra manera. Existe un principio, una forma de reconfigurar tu propia arquitectura financiera para que las reglas de esta máquina jueguen a tu favor. Hoy no vamos a hablar de cómo elegir un plan médico mejor. Eso es jugar en su tablero. Vamos a hablar de cómo construir tu propio tablero. Te revelaré el principio para dejar de financiar tu propia ruina y usar las propias reglas del sistema para construir un fondo de guerra financiero. Un capital que crece libre de impuestos y que te da el único poder real que existe en las finanzas y en la vida. La opcionalidad, la capacidad de elegir, la libertad para tomar decisiones sin estar acorralado. Te mostraré cómo dejar de ser el combustible de la máquina y empezar a ser su ingeniero. Si estás listo para entender estos principios y dejar de ser una víctima silenciosa del sistema, suscríbete, porque lo que voy a compartir contigo tiene el poder de cambiar radicalmente tu futuro financiero. Para entender cómo construir una alternativa, primero debemos desmontar la máquina que nos han vendido. Debemos mirar sus engranajes, entender su combustible y, lo más importante, comprender su verdadero propósito. En mis más de 50 años en los mercados, he aprendido que la única forma de ganar un juego es comprender sus reglas fundamentales. No las reglas que te cuentan, sino las que realmente gobiernan los resultados. La máquina del seguro de salud opera bajo un principio simple pero brutal: la socialización de los costes y la privatización de los beneficios. La mayoría de la gente cree que está pagando por un servicio. La realidad es que está pagando por el acceso a un sistema cuya principal función es gestionar su propio riesgo financiero, no el tuyo. Piensa en ello. El sistema no gana dinero cuando estás sano. Tampoco gana dinero cuando te cura de manera eficiente.
Gana dinero gestionando el flujo de capital entre tú, los proveedores médicos y sus propios accionistas. Es una máquina de intermediación financiera disfrazada de servicio de salud. Veamos la matemática porque los números no mienten. Solo las personas lo hacen. El coste de tu póliza no es solo la prima mensual. Ese es el cebo. El coste real es una combinación de 4 factores destructivos. Primero, la prima. Ese pago garantizado que haces, llueva o truene, estés sano o enfermo. Segundo, la franquicia. La cantidad que debes pagar de tu bolsillo antes de que la máquina empiece a mover un solo engranaje en tu favor. Tercero, los copagos y el coseguro. Pequeñas mordeduras constantes que te desangran lentamente cada vez que usas el servicio por el que ya pagas. Y cuarto, el más devastador de todos, el coste de oportunidad. Cada euro que entregas a esta máquina es un euro que no está trabajando para ti. No está capitalizando. No está creciendo. Es capital muerto. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que lo que separa a los que construyen riqueza de los que la pierden es su obsesión con el coste de oportunidad. La gente común se preocupa por el gasto. La gente rica se preocupa por el capital que no está trabajando. Vamos a ponerle números. La familia media en muchos países desarrollados puede gastar fácilmente entre 5, de 0 y 15 mil euros al año en primas de seguros de salud. A eso, añade una franquicia de 2, Salvoras o 3.000 euros y copagos. Hablemos de 10.000 euros anuales como una cifra conservadora. En 10 años son 100.000 euros. En 30 años son 300.000 euros de tu bolsillo que se han ido para siempre. Pero eso es solo la punta del iceberg. Si en lugar de entregar esos 10.000 euros a la máquina, los hubieras invertido en un portafolio diversificado y conservador con un rendimiento modesto del 7% anual, después de 30 años no tendrías cero. Tendrías aproximadamente 944, euros, casi 1.000.000 de euros. Esa es la diferencia entre alimentar su máquina y construir la tuya. Puedes tener la tranquilidad ilusoria que te vende el sistema, o puedes tener 1.000.000 de euros. El universo no te permite tener ambos con el mismo capital. El sistema está diseñado para que nunca hagas esta cuenta. Te mantiene enfocado en el miedo a un evento catastrófico, un cisne negro médico, para que ignores la certeza matemática de tu empobrecimiento a largo plazo. No se trata de no tener seguro, se trata de entender que el producto que te venden no es seguridad, es la transferencia sistemática de tu patrimonio. La objeción que escucho siempre es, Ray, pero ¿y si me diagnostican un cáncer? ¿Y si tengo un accidente terrible? Necesito el seguro para eso. Y es una objeción válida, porque se basa en el miedo más profundo que tenemos, el miedo a la muerte y al sufrimiento. El sistema se ha diseñado con la maestría de un ingeniero psicológico para explotar precisamente ese miedo. Pero aquí es donde debemos aplicar el principio de la verdad radical, uno de los pilares de mi vida y de Bridgewater. Debemos enfrentarnos a la realidad tal y como es. El propósito del seguro, en su forma más pura, es proteger contra eventos de baja probabilidad y altísimo impacto, eventos que te arruinarían financieramente. Sin embargo, el sistema actual ha mutado. Ha convertido el seguro en un plan de prepago para casi todo, desde una consulta por un resfriado hasta una limpieza dental. Al hacerlo, ha inflado los costes administrativos, ha creado una burocracia inmensa y ha eliminado la relación directa entre el paciente y el coste real del servicio. Esta complejidad no es un accidente, es una estrategia. Un sistema complejo es un sistema opaco, y en la opacidad, la ineficiencia y los beneficios ocultos prosperan. La economía funciona como una máquina, y la psicología humana es uno de sus engranajes más importantes y predecibles. He visto este patrón repetirse en todos los ciclos de mercado. Durante la burbuja de las .com, la gente compraba acciones sin beneficios porque temía perderse la subida. En 2008, la gente vendía activos sólidos en el fondo del mercado porque temía perderlo todo. El miedo es el motor de las peores decisiones financieras. El sistema de seguros de salud es quizás la aplicación más brillante de este principio. Te vende una póliza no basándose en un cálculo racional de valor esperado, sino en una narrativa emocional de miedo y desamparo. Te presentan historias vívidas de familias arruinadas por facturas médicas, y tu cerebro, que está programado para reaccionar a amenazas inmediatas y emocionales, anula tu capacidad de análisis lógico. No estás comprando un producto financiero, estás comprando un alivio para tu ansiedad. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para construir sistemas que los protejan de sus propias emociones.
Un buen inversor no confía en su disciplina en un momento de pánico. Confía en sus principios y en los sistemas que ha construido durante los tiempos de calma. Aplicado a la salud, esto significa que debemos separar la decisión financiera de la emoción del miedo. La pregunta no es, ¿qué pasaría si ocurriera lo peor? La pregunta correcta es, ¿cuál es la forma más eficiente y lógica de asignar mi capital para gestionar el espectro completo de riesgos para la salud, desde los menores hasta los catastróficos? La mayoría piensa que la respuesta es comprar la póliza más completa que puedan pagar. La realidad es que esa es a menudo la respuesta más destructiva para tu patrimonio. Es como intentar apagar una vela con una manguera de bomberos. Es un uso desproporcionado e ineficiente de los recursos. Al aceptar esta premisa, dejas de ser un consumidor de miedo y te conviertes en un arquitecto de tu propia seguridad. No se trata de ser invulnerable, nadie lo es. Se trata de ser antifrágil. Se trata de construir un sistema personal que no solo resista los golpes, sino que se fortalezca con el tiempo gracias al poder de la capitalización que has liberado. Entonces, ¿cuál es el principio para rediseñar esta máquina a nuestro favor? La respuesta está en una estrategia de dos pilares que invierte la lógica del sistema actual. En lugar de pagar primas altas por una cobertura que rara vez usas en su totalidad, haces exactamente lo contrario. Minimizas tu transferencia de riqueza a la máquina de seguros y maximizas la acumulación de capital en tu propia máquina de riqueza personal. El primer pilar es la protección contra la catástrofe. Aquí es donde el seguro tiene sentido. Adquieres un plan de seguro con una franquicia alta, muy alta. Un plan diseñado exclusivamente para lo que el seguro fue inventado. Protegerte de un evento que te llevaría a la bancarrota. Un accidente grave, una cirugía cardíaca, un tratamiento oncológico largo y costoso. Como estos planes cubren solo eventos de baja probabilidad, sus primas son drásticamente más bajas. Hablamos de una reducción que puede ir del 50% al 70% en comparación con los planes completos. Este simple cambio ya libera una cantidad masiva de capital cada mes. Has taponado la principal vía de agua de tu barco financiero. El segundo pilar, y aquí es donde reside la verdadera magia, es qué haces con el capital que has liberado. Ese dinero, esa diferencia entre la prima alta que pagabas y la prima baja que pagas ahora, no lo gastas. Lo canalizas hacia lo que yo llamo un fondo de guerra financiero. En muchos sistemas fiscales existen vehículos de inversión diseñados específicamente para este propósito, a menudo llamados cuentas de ahorro para la salud o similares. Estos instrumentos son el equivalente a un arma nuclear en la construcción de patrimonio, porque a menudo poseen una triple ventaja fiscal. Las aportaciones son deducibles de impuestos, el capital crece libre de impuestos y las retiradas para gastos médicos cualificados también están libres de impuestos. Es el único vehículo que conozco donde el gobierno te permite ganar en los tres frentes. Piensa en tu portafolio como un sistema. Has añadido un nuevo componente, una submáquina, cuya eficiencia es extraordinaria. Cada euro que depositas ahí es como un soldado que lucha por ti sin el lastre de los impuestos. Veamos la dinámica. Supongamos que ahorras 5 euros al año en primas. Inviertes esa cantidad en tu fondo de guerra. A lo largo de los años, ese fondo crece. Para los gastos médicos rutinarios y menores, consultas, medicamentos, revisiones, pagas directamente de este fondo. Eres tú quien controla el dinero. Esto te convierte en un consumidor consciente. Preguntas precios, buscas alternativas, porque es tu capital el que está en juego, no el de una aseguradora anónima. Y mientras tanto, el grueso de tu fondo sigue invertido, capitalizando, creciendo año tras año. Si pasan 5 o 10 años sin un evento médico importante, habrás acumulado una suma considerable. Un capital que es tuyo, que heredarán tus hijos y que te da algo que ninguna póliza de seguro puede ofrecer: opcionalidad. La libertad de elegir al mejor médico sin preocuparte por si está en la red. La libertad de buscar tratamientos innovadores que quizás no estén cubiertos. Y si afortunadamente llegas a la jubilación con buena salud, ese fondo se convierte en un complemento potentísimo para tu pensión. Has transformado un gasto garantizado en un activo que crece exponencialmente. Has dejado de ser el combustible de su máquina para convertirte en el ingeniero de la tuya. La implementación de este principio no es un acto, es un proceso. Es la construcción deliberada de una nueva máquina financiera personal. Y como cualquier máquina bien diseñada, se compone de partes específicas que trabajan en armonía. La primera parte, el chasis, es el plan de seguro de salud con franquicia alta. Ya hemos hablado de esto. Su única función es ser una red de seguridad contra la ruina absoluta, nada más. Pero el motor, el verdadero corazón de nuestra máquina, es el fondo de guerra financiero.
que en muchos sistemas se llama Cuenta de Ahorro para la Salud, HSA, por sus siglas en inglés. La mayoría de la gente piensa que una HSA es una simple cuenta de ahorros para gastos médicos. La realidad es que es una de las máquinas de inversión con ventajas fiscales más potentes jamás creadas, si se entiende y utiliza correctamente. Su poder reside en la triple ventaja fiscal. Tus aportaciones reducen tu base imponible, el dinero crece completamente libre de impuestos, y las retiradas para gastos médicos cualificados también están libres de impuestos. En el mundo de la inversión, esto es lo más cercano a la perfección que el sistema permite. No es sobre ahorrar para el médico, es sobre construir un activo soberano. El error más común, el que comete el 99% de la gente, es dejar el dinero de su HSA en efectivo. Esto es el equivalente a construir un motor de Fórmula 1 y nunca sacarlo del garaje. El efectivo es devorado por la inflación, pierde poder adquisitivo cada día. Tu fondo de guerra no debe ser un montón de dinero en efectivo. Debe ser un portafolio de inversión globalmente diversificado y diseñado para ser resistente. Debe ser un sistema que funcione en cualquier entorno económico. Pensemos en este portafolio como un sistema, una máquina en sí misma. No buscamos maximizar el rendimiento a corto plazo. Eso es un juego de tontos. Buscamos maximizar la resiliencia a largo plazo. En Bridgewater pasamos décadas desarrollando una estrategia que llamamos All Weather, o todo clima. La idea es simple pero profunda. No puedes predecir el futuro, así que debes poseer una cartera que se comporte razonablemente bien sin importar si la economía crece o se contrae, o si la inflación sube o baja. Para tu fondo de guerra, puedes aplicar una versión simplificada de este principio. Una asignación podría ser un 30% en acciones globales para capturar el crecimiento económico, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo para protegerte en recesiones y periodos de deflación, un 15% en bonos a medio plazo para estabilidad, un 5% en oro y un 5% en una cesta de materias primas para protegerte de la inflación inesperada. Mira cómo este sistema habría funcionado durante la crisis de 2008. Mientras tu 30% en acciones se desplomaba, tu gran asignación a bonos del tesoro a largo plazo se habría disparado. Porque en momentos de pánico, el capital huye hacia la seguridad. El oro también habría actuado como un refugio. El resultado es que tu máquina no se habría roto. Habría sufrido una abolladura, sí, pero habría seguido funcionando, protegiendo tu capital cuando más lo necesitabas. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros construyen sistemas robustos, mientras que los segundos hacen apuestas concentradas. El beneficio psicológico de esto es inmenso. Dejas de ver las noticias económicas con miedo. Ya no te aterroriza la próxima recesión, porque sabes que tu sistema está diseñado para soportarla. Has pasado de ser un pasajero asustado en la montaña rusa del mercado a ser el ingeniero que diseñó la vía. Cada año, debes alimentar esta máquina con el máximo capital permitido por la ley, religiosamente. Este dinero son los ahorros de las primas que ya no pagas. No es dinero nuevo, es capital redirigido. Has dejado de dárselo a la máquina de otro para empezar a construir la tuya. Una vez que has construido la máquina y su motor de inversión está en marcha, debes aprender a operarla. Y aquí es donde la psicología y la disciplina se vuelven cruciales. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la forma en que te comportas con tu sistema es tan importante como el diseño del sistema en sí. El principio operativo fundamental para tu fondo de guerra es este: protégelo a toda costa de las retiradas innecesarias. El objetivo es permitir que el capital se componga durante décadas sin interrupción. Cada euro que retiras hoy es un euro que no se convertirá en 10 o 20 euros en el futuro. La mayoría de la gente, al recibir una pequeña factura médica de 200 euros, utiliza inmediatamente la tarjeta de débito de su HSA. Es un error catastrófico. No es sobre el dinero, es sobre romper el ciclo de capitalización. La estrategia correcta es una de dos niveles. Primero, para los gastos médicos predecibles y menores. Una visita al médico, una receta, una limpieza dental. Debes pagarlos con tu dinero del día a día, de tu cuenta corriente. Considera estos gastos como parte de tu presupuesto normal, como la comida o la gasolina. Segundo, y esto es de una importancia crítica, guarda cada recibo de esos pagos, cada factura, cada justificante de pago. ¿Por qué? Porque las reglas de la HSA te permiten reembolsarte a ti mismo por gastos médicos cualificados pasados en cualquier momento del futuro. Esto convierte tus recibos en una especie de cuenta bancaria libre de impuestos.
Imagina que durante 5 años acumulas 5 CFOs euros en pequeños gastos médicos que has pagado de tu bolsillo. Mientras tanto, tu AESA ha estado creciendo sin ser tocada, capitalizando a pleno rendimiento. Ahora supongamos que en el sexto año tienes una emergencia financiera no médica. Necesitas 5,000 euros para reparar tu casa. Puedes retirar 5,000 euros de tu HSA, completamente libres de impuestos, porque simplemente te estás reembolsando por esos gastos médicos de los últimos 5 años. Has convertido tu HSA en el fondo de emergencia y de jubilación definitivo. Puedes tener la gratificación instantánea de usar la tarjeta de la HSA para un gasto pequeño, o puedes tener la libertad financiera de un fondo de capitalización a largo plazo. El universo no te permite ambos. Este enfoque transforma tu relación con el dinero y la salud. Te obliga a ser un consumidor consciente. Cuando el dinero sale directamente de tu bolsillo, preguntas el precio, buscas alternativas, comparas, dejas de ser un usuario pasivo de un sistema opaco y te conviertes en un actor económico racional. Este es un beneficio que va más allá de las finanzas. Te devuelve el poder y la agencia sobre tu propia vida. En los más de 50 años que llevo en los mercados, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los sistemas complejos y opacos benefician a quienes los diseñan, no a quienes los utilizan. Al simplificar tu enfoque y tomar el control directo sobre tu capital de salud, sales de su juego y empiezas a jugar el tuyo. Este sistema no te hace inmune a la enfermedad, pero te hace financieramente antifrágil. Una crisis de salud ya no es una crisis financiera automática. Tienes tu seguro para catástrofes y tienes tu fondo de guerra, un activo creciente que te proporciona la opcionalidad que es la verdadera definición de riqueza. La libertad para tomar las mejores decisiones para tu salud y tu vida, sin estar limitado por las reglas de una máquina diseñada para beneficiar a otros. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado una máquina compleja y opaca, diseñada para transferir tu riqueza a otros bajo el disfraz de la seguridad. Hemos visto cómo explota nuestros miedos más profundos para mantenernos pagando por un sistema ineficiente. Pero entender el problema es solo el primer paso. La verdadera sabiduría, el verdadero progreso, proviene de construir una solución. Y la solución, como todos los principios verdaderamente poderosos de la vida, es simple en su concepción pero requiere disciplina en su ejecución. Permíteme resumir la máquina que hemos diseñado juntos, no como una lista de consejos, sino como un sistema operativo para tu soberanía financiera. Este es el marco completo. Pilar 1. El escudo contra la catástrofe. Este es tu seguro de salud con franquicia alta. Su única función es protegerte de la ruina financiera. De ese evento de cisne negro que tiene una probabilidad bajísima, pero un impacto devastador. No es para el día a día, no es para la comodidad. Es una red de seguridad de último recurso. La mayoría de la gente piensa que un seguro debe cubrirlo todo. La realidad es que un seguro eficiente debe cubrir solo lo que no puedes permitirte perder. Al aceptar esto, dejas de pagar primas desorbitadas por servicios que no usas y liberas el capital que es el combustible de nuestra nueva máquina. Pilar 2. El motor de riqueza. Este es tu fondo de guerra financiero, tu cuenta de ahorro para la salud o el vehículo de inversión con ventajas fiscales que tu sistema local permita. Este es el corazón de la estrategia. El capital que liberas del Pilar 1 no se gasta. Se invierte aquí religiosamente. Y no se invierte de cualquier manera. Se invierte en una cartera todo clima. Un sistema diversificado diseñado no para adivinar el futuro, sino para ser resistente a él. Un 30% en acciones, un 55% en bonos de diferentes duraciones y un 15% en oro y materias primas. Este motor no se toca, se alimenta, se protege. Se le permite capitalizar libre de impuestos durante décadas. Es tu activo más poderoso. Pilar 3. El sistema operativo disciplinado. Esta es la capa de comportamiento, los principios que gobiernan cómo interactúas con tu máquina. Pagas los gastos médicos menores de tu bolsillo y guardas cada recibo. No tocas el capital principal de tu fondo de guerra, permitiendo que la magia de la capitalización compuesta trabaje sin interrupción. Los recibos se convierten en tu fondo de emergencia líquido y libre de impuestos, una opción que puedes ejercer en cualquier momento del futuro. Este sistema, esta máquina, es simple, robusta y antifrágil, pero conocer el diseño no es suficiente. En mis más de 50 años observando a los inversores, he visto que lo que separa a los que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es la complejidad de su estrategia, sino su capacidad para evitar los errores de comportamiento autoimpuestos.
La psicología es el engranaje más traicionero. Aquí están los errores que debes evitar a toda costa. El primer error es la parálisis por miedo. El miedo a esa alta franquicia. Tu cerebro emocional gritará: ¿y si me pasa algo y tengo que pagar 10 euros de mi bolsillo? Tu cerebro lógico debe responder con calma: prefiero pagar 10 euros una vez en una década o perder 100 euros en primas garantizadas durante esa misma década. Debes hacer las cuentas. La matemática es la cura para el miedo. No se trata de no tener miedo. Se trata de tener un sistema que funcione a pesar de él. El segundo error es la confusión de propósito. Tratar tu fondo de guerra como una cuenta de gastos. Usar su tarjeta de débito para cada pequeña factura. Esto es como usar un motor a reacción para ir a la tienda de la esquina. Es un desperdicio monumental de potencial. Debes grabar en tu mente que este fondo no es para gastos médicos. Es un fondo de inversión para la libertad a largo plazo, cuyo mecanismo de retirada casualmente está ligado a la salud. Puedes tener la comodidad de pagar una factura de 100 euros hoy, o puedes tener dos, sea 0 euros en ese mismo capital en el futuro. El universo no te permite ambos. El tercer error es la inercia del efectivo. Dejar el capital de tu fondo de guerra en una cuenta de efectivo. La inflación es un impuesto silencioso y garantizado sobre los que no entienden cómo funciona la máquina económica. Cada año que tu dinero permanece en efectivo, pierde un 2%, 3% o incluso más de su poder de compra. Estás perdiendo una carrera sin siquiera moverte. Invertir ese capital no es una opción, es una obligación si quieres que el sistema funcione. Lo que separa a los ricos de los demás es que los ricos entienden que el capital debe trabajar más duro que ellos. El cuarto y último error es la falta de consistencia. Alimentar la máquina es un acto de fe en el proceso. Habrá años en los que no veas grandes rendimientos. Habrá momentos en los que el mercado caiga. Tu instinto será detenerte, cambiar de rumbo, reaccionar al ruido. Pero los ciclos funcionan como engranajes. Suben y bajan con una regularidad predecible. Tu trabajo no es predecir el próximo giro, sino asegurarte de que tu máquina esté siempre bien engrasada y alimentada, lista para el largo viaje. He gestionado miles de millones a través de las peores crisis del último medio siglo, y he aprendido que la consistencia en la aplicación de principios sólidos es la fuerza más poderosa del universo financiero. Superar estos errores no requiere genialidad, requiere principios, requiere construir un sistema que te proteja de ti mismo, requiere que pases de ser un participante emocional en el juego de otro a ser el ingeniero lógico de tu propio destino. Lo que te he presentado hoy va mucho más allá de las finanzas personales o los seguros de salud. Es una filosofía. Es una forma de ver el mundo, de entender los sistemas que nos gobiernan y de tomar el control sobre nuestro propio camino dentro de ellos. La vida, como la economía, es una máquina compuesta por innumerables ciclos y relaciones de causa y efecto. La mayoría de la gente atraviesa la vida como un corcho en el océano, a merced de corrientes que no comprende, celebrando las olas que los elevan y maldiciendo las que los hunden, sin darse cuenta de que son parte de un patrón más grande. Creen que la suerte o el destino dictan sus resultados. La realidad es que los resultados son el producto de los sistemas, tanto los externos como los internos que nosotros mismos creamos. El sistema de seguros de salud es una de esas grandes corrientes, una máquina diseñada para un propósito específico, la rentabilidad de sus dueños. No es inherentemente malvado, es simplemente una máquina que hace lo que fue programada para hacer. El error no es que la máquina exista. El error es participar en ella sin entender sus reglas, esperando que te lleve a un destino para el que no fue diseñada. No se trata de luchar contra la máquina, eso es agotador e inútil. Se trata de construir tu propia máquina, una que utilice las mismas fuerzas universales, el tiempo, la capitalización, la disciplina, para servir a tus propios fines. Tu fondo de guerra financiero no es solo una cuenta de inversión, es la manifestación física de este cambio de mentalidad. Es la prueba tangible de que has pasado de ser un consumidor pasivo a un creador activo. Cada euro que inviertes en él es un voto a favor de tu futuro, un acto de soberanía. Es la declaración de que entiendes que la verdadera seguridad no proviene de una póliza de papel o de la promesa de una corporación. La verdadera seguridad proviene de la opcionalidad. Proviene de tener el capital suficiente para poder tomar decisiones basadas en la sabiduría y el deseo, no en la necesidad y el miedo. Eso es lo que este fondo te compra. Te compra la libertad de elegir al mejor médico sin importar su red. Te compra el tiempo para recuperarte de una enfermedad sin la presión de una ruina financiera inminente.
Te compra la tranquilidad de saber que has construido un baluarte contra la incertidumbre del futuro. En mis 50 años en los mercados, he visto a personas increíblemente inteligentes perderlo todo porque sobreestimaron su capacidad para predecir el futuro y subestimaron el poder de los principios atemporales. Creían que podían ser más listos que el sistema, pero el universo tiene sus propias reglas. No puedes tener altos rendimientos sin riesgo. No puedes tener gratificación instantánea y éxito a largo plazo con el mismo capital. Y no puedes tener verdadera libertad si dependes de sistemas diseñados para controlarte. Lo que separa a las personas que logran una independencia real de las que no, es su humilde aceptación de estas realidades y su trabajo diligente para construir sistemas personales que se alineen con ellas. El sistema que hemos diseñado es defensivo y ofensivo a la vez. Es humilde en su premisa, no sé qué pasará, y audaz en su ejecución. Pero estaré preparado. Es un reflejo de cómo se debe navegar la vida, aceptando la realidad tal y como es, con sus riesgos y brutalidades, pero negándose a ser una víctima de ella. Se trata de entender que el dolor es una señal, que los problemas son oportunidades para diseñar mejores máquinas. El dolor de ver tu patrimonio erosionado por primas de seguro es la señal de que necesitas un sistema mejor. Has dejado de ser el combustible de la máquina de otro para convertirte en el ingeniero de la tuya. Has transformado un gasto garantizado en un activo que crece. Has convertido el miedo en combustible para la disciplina. Has cambiado las reglas del juego. Y al hacerlo, no solo has cambiado tu futuro financiero, has cambiado la relación que tienes con el futuro en sí. ¿Estás siendo el combustible de la máquina de otro o el ingeniero de la tuya? Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje o la duda más grande que todavía tienes. Y suscríbete para seguir profundizando en los principios que te permitirán navegar la máquina económica y construir una vida de verdadera independencia. Deja de pagar por la ilusión de la seguridad y empieza a invertir en la realidad de tu libertad.